Bienvenidos a Salud a la Vista, un lugar donde aprenderás a escuchar tus ojos de la mano de los expertos del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Hola a todos, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a más del 60% de la población a partir de los 70 años, las cataratas. Y bueno, tenemos con nosotros para hablar de este asunto, de esta patología, a la doctora Belén Alfonso Bartolozzi, que es especialista de la Unidad de Córnea y Cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo nos estén escuchando. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Las cataratas, bueno, si nos imaginamos que tenemos un cristal empañado delante de los ojos, ¿no? O que vemos con niebla, eso es lo que indican los pacientes que la sufren, ¿no? Este es el síntoma más característico. Sí, exacto, suelen manifestarlo así y sobre todo algo que es muy importante porque a veces tenemos esa visión de niebla, pero no quiere decir que tengamos catarata, es que es siempre igual. O sea, cuando a veces oscila la visión, el paciente puede pensar que tiene catarata o no y no, eso no es. O sea, si tengo un cristal empañado, siempre veo mal. No, a veces veo bien y a veces veo mal. Entonces, eso es un dato importante para que tampoco la gente se asuste, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, ya estamos puestos en contexto y para comenzar este capítulo siempre nos gusta arrancar con unas preguntas breves, una batería de preguntas rápidas y breves para conocer a nuestros invitados un poco más allá de su perfil médico, para conocer también a la persona que está detrás de esa gran sabiduría. Vale. ¿Arrancamos? Cuando quieras. Bueno, pues doctora Belén, un placer visual. Un placer visual para mí, sin duda, es ver a mis hijos jugar. Cambia todo cuando eres madre. Completamente. Un paisaje en el que descansar la vista. Yo veraneo en Galicia y en las Rías Bajas, la más alta de las Rías Bajas, y para mí me descansa la vista ver la marea baja. Cuando está a primera hora de la mañana, la marea baja. La Ría de Arousa. Exacto. Con las bateas. Exacto. Y ese olor característico también en ese verdad. paisaje. Muy bien. ¿Una película que sea digna de ver? Bueno, para mí esa es una pregunta muy compleja. No tengo ninguna película favorita, no sabría decir. Depende de mi estado de ánimo, me gustan más unos géneros u otros, incluso a lo largo de mi vida siempre he tenido momentos en los que he preferido unas cosas u otras. Y a día de hoy la verdad es que lo único que veo son películas de Disney, entonces no sabría deciros ni sabría decantarme por ninguna. Esto nos pasa mucho, una temporadita de películas infantiles, ¿no? Estoy en ese momento. Tiempo para más. Exacto. Entretenida, entonces. Bueno, lo más surrealista que han visto tus ojos. Bueno, lo más surrealista es ver a alguien coger velocidad en una bici estática y caerse. Madre mía. Nunca pensé que eso podía pasar y hay que tener mucho cuidado con las bicicletas estáticas. Pues sí, es surrealista y con graves consecuencias. No, gracias a Dios fue Gracias todo a Dios. normal. Bueno, y la última es una pregunta lanzada por nuestro anterior invitado, que fue el doctor Luis Fernández Vega Cueto Felgueroso. Él nos preguntaba por un libro que volverían a leer tus ojos. Pues un libro que realmente, bueno, no es ningún bestseller, pero que realmente marcó mi vida a nivel personal, y a lo mejor el momento en el que lo leí, no lo sé, es Martes con mi viejo profesor. Me enseñó a sacar el lado bueno de las cosas incluso cuando estás en un mal momento, ¿no? Entonces me enriqueció mucho a nivel personal, la manera de ver la vida. La verdad es que lo volvería a leer una y otra vez. Bueno, pues yo tomo nota porque ese libro no lo he leído. Muchas gracias. Te lo recomiendo. Vamos a entrar en materia ya con el tema que nos ocupa hoy, las cataratas. Y bueno, antes hablábamos un poquito de esos primeros síntomas, ¿no? Siempre ves de la misma manera, empiezas a notar esa vista pues, como empañada, como con niebla, y te ocurre de manera continuada, no es algo que oscile, ¿no? Y entonces eso ya es un síntoma que, bueno, pues debe llamarnos la atención para ir al oftalmólogo. Lo que nos gustaría saber ahora al arrancar la entrevista es ¿qué son las cataratas? ¿Por qué ocurre esa manera de ver? ¿Qué son exactamente? ¿Qué ocurre dentro del ojo? Dentro del ojo hay una especie como de, siempre le llamamos como una lentejita, ¿no? Que tiene que ser transparente. Cuando somos niños es muy transparente y a medida que vamos cumpliendo años va habiendo unos cambios a nivel celular, ¿no? Como es lógico, y se va envejeciendo y en ese proceso de envejecimiento se va opacificando. Eso es lo más habitual, que es lo que se llama la catarata senil o la catarata de la edad. Que lo normal es que cuando vayamos cumpliendo años pues todos la podamos llegar a desarrollar.
Pero es cierto que también hay otro tipo de cataratas. Hay niños que pueden nacer con cataratas, ya se llaman cataratas congénitas, y el niño ya nace con un reflejo blanco en el ojo, que podría ser por otras razones, pero podría ser una catarata. O incluso pacientes con algunas enfermedades asociadas, enfermedades sistémicas, que tienen más predisposición a que aparezca una catarata, o pacientes que han utilizado cortisona, medicaciones, bueno, pues para cualquier cosa, ¿no? Asmáticos o cualquier enfermedad general que pueda necesitar cortisona de manera crónica, puede desarrollar también un tipo de catarata específico y eso producir esta visión borrosa de la que estamos comentando. Y en estos últimos años, aunque todavía no hay nada probado realmente a nivel científico, también parece que el COVID ha ayudado uno de sus problemas que ha podido dar, ¿no? Son cataratas en gente joven unilaterales, solo en un ojo y en el otro no. Entonces, bueno, hay que estar muy atento y el mensaje de siempre, ¿no? Cualquier cambio en la visión que podamos notar, pues acudir. Siempre es cierto que la catarata no suele ser nunca nada muy brusco ni muy violento de un día para otro, es algo que va bastante lento y de hecho por eso a veces los pacientes ni siquiera se dan cuenta, empiezan a tener... les baja lo que llamamos pues los colores, ¿no? Empiezan a ver más amarillento, pero es tan lento que ni siquiera ellos se dan cuenta. Es muy, es muy típico que te lo digan, sobre todo las mujeres, las señoras, ¿no? Más mayores, cuando se operan de catarata. Es que me acuerdo perfectamente de una paciente que me lo dijo, me dice, pero ¿cómo puede ser que me dejasen ir con ese color de labios? Madre mía. Claro, ella había ido cambiando, subiendo el tono del pintalabios. Y los llevaba rojísimos. Los llevaba muy rojos. Bueno, a ella yo siempre la conocí con ese pintalabios, ¿no? Pero a ella le llamó, ¿cómo nadie me dijo, ni siquiera usted, doctora, que llevo los labios así de rojos? Entonces, el cambio en los colores también es muy... O sea, que la percepción del color también es... Es muy importante, pero el paciente no se da cuenta de eso, porque claro. Es muy lento. Entonces se dan cuenta después, ¿no? Hay que ver el COVID, que hasta dónde llegan sus consecuencias, o sea, que también puede afectar en esto. Sí, es muy difícil probarlo, pero bueno, cuando hacemos la revisión de las historias clínicas sí es habitual pacientes más jóvenes me refiero 40, 50 años en esa franja, no mucho más jóvenes, pero sobre todo eso, cataratas nucleares en un ojo y en el otro nada. Lo de nucleares o no quiere decir... Si esa lentejita de la que hemos hablado, en lugar de ser una lenteja, la pues pensamos... esa lentejita que viene a ser el cristalino, es el que cristalino, nos hemos aclarado. Exacto. Que hablamos de lentejita o de melocotón, por ejemplo, ¿no? Entonces, la catarata más típica o la que se pueda relacionar, por ejemplo, con el COVID o con la edad, es la que se produce como en el hueso del melocotón, en el centro. Ajá. Pero bueno, hay otro tipo de cataratas que se pueden formar, lo que comentábamos de la cortisona, por ejemplo, pues puede estar en la piel de ese melocotón o bueno, puede estar en distintas... No vamos a adentrarnos en eso porque es una de las preguntas que tenemos contempladas para dentro de un momento, porque primero lo que queremos es, bueno, ponernos en contexto, hablar de manera un poco más general de las cataratas, que ahora ya sabemos lo que son, esa lente, el cristalino que se empieza a desgastar, ¿no? O que se nubla, se va opaca. pacificando, exacto. Exacto. Y una de las preguntas más genéricas que queríamos plantear es si todas las personas, ya hemos visto que hay distintos tipos de cataratas y distintas edades a las que las puedes padecer, pero lo habitual es a partir de cierta edad, ¿no? Antes, al principio decíamos, el 60% de la población a partir de 70 años. Nos estamos quedando cortos porque también se dice que todo el mundo las va a generar. Eso es así, no sé cuál es el término medio, si es que lo hay. Sí, o sea, si realmente tengo que decir algo, Mójate. me tengo que mojar, diría que todo el mundo va a tener cataratas. Ahora temprano, bien, sí, con la edad todo el mundo va a tener cataratas. Ahora bien, en medicina nunca, lo de siempre, nunca digas nunca ni siempre digas siempre, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y es cierto que hay casos especiales en los que, oye, pues un paciente puede tener a lo mejor 90 años y no digo que no, pero es muy, muy, muy raro y lo que pasa muchas veces es que es una catarata que no es tan significativa, que ahí es un poco a veces donde entras en conflicto, ¿no? De hecho es que hay algunas cataratas que con su evolución durante una época en el paciente mayor hacen que vean mejor de lo que veían. Entonces a veces también ese es el conflicto, no, si yo veo mejor, si yo ahora veo sin gafas, ya claro, es que la catarata ha evolucionado y está haciendo que el paciente pueda ver sin gafas, pero como va a seguir evolucionando, llegará un momento en el que ni con gafas ni sin gafas. Entonces es un poco más ese concepto que puede pasar, ¿no? Pero
yo diría que es Que sí, prácticamente... que es como las arrugas en la piel. Igual Sí. que la piel se desgasta, bueno, se envejece y genera Es cierto arrugas. que hay gente mayor que no tiene arrugas, pero lo normal es que las tenga y siempre algo hay, ¿no? O sea, siempre ese envejecimiento se ve, ¿no? Y además eso es lo bonito también, ¿no? De cumplir años y de que vaya sucediendo, ¿no? No sé si los pacientes de cataratas lo ven como lo bonito, pero bueno. Vamos a adentrarnos un poquito más ahora sí en cuestiones más técnicas. Por ejemplo, los distintos tipos de cataratas que hay. A veces escuchamos a los oftalmólogos decir, es que ha tardado mucho en venir y ahora la catarata es más dura. ¿Qué es eso de duro? Exacto, esa catarata, si la dejamos que vaya evolucionando, es que es verdad que se hace más dura. De hecho, hay pacientes que se lo explicamos así. Es como una piedra. Entonces, si es como una piedra, ya las nuevas técnicas modernas, pues son a veces incluso no se pueden utilizar. Y tenemos que recurrir a técnicas más antiguas, ¿no? Para sacar el cristalino entero, porque es tan duro que no se puede ni siquiera partir, ¿no? Entonces, a eso es a lo que no queremos llegar. Lo que no nos gusta, antiguamente sí es cierto que se esperaba todo lo posible a que la catarata ya sabes que es la ceguera evitable, se le llama, ¿no? A día de hoy, o sea, a la catarata. Si la dejamos, pues el paciente va a dejar de ver. Entonces, antes se esperaba eso, pero ahora ya se intenta abordar un poquito antes, ¿no? Para que no haya Vamos a ese punto, o sea, ¿cuándo es el momento ideal para operar una catarata, para abordarla? En general, cuando ya es significativa para nosotros en la exploración y sobre todo si es significativa para el paciente o ya manifiesta algunos cambios en la gafa, pues es que la gafa me está cambiando la graduación, por ejemplo, pues que noto, a veces tienen visión en doble, con un solo ojo, cuando se tapan los ojos, ¿no? Pueden ver doble, cualquier manifestación, por supuesto, por el paciente, pues ya sería indicación de cirugía, pero hay veces que ahí es donde es muy importante la relación médico-paciente, que el paciente no se da cuenta de la catarata y nosotros les animamos a la cirugía, animamos entre comillas, porque estamos viendo algo más allá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a veces la catarata hay que quitarla no porque esté ya muy dura, sino porque nos está ocupando mucho espacio dentro del ojo. Entonces a lo mejor el paciente no ha notado tanto cambio visual, pero para nosotros sí que hay otras pruebas que nos indican que le puede empezar a subir la presión intraocular y podría tener un glaucoma o que podemos tener riesgos de otras patologías, ¿no? Entonces hay veces que también en esa relación médico-paciente hay que explicar mucho y decir y justificar el por qué a lo mejor sí es el momento a pesar de que él no haya notado esa necesidad, ¿no? O sea, que la catarata no solo es una cuestión de ver mejor o peor, sino que puede tener consecuencias relacionadas con otras patologías oculares. Eso es. Eso sí que podría tener relación. A veces la catarata está sujeta por una especie como de muelles, como si fuese una cama elástica, con los muelles. Esos muelles depende si el paciente es muy miope, muy hipermétrope, pues a veces están un poquito más dañados. Entonces eso puede hacer que a veces el cristalino se vaya un poquito para adelante o para atrás. Entonces eso son cosas que nosotros también tenemos que valorar en el contexto de toda la cirugía, ¿no? La cirugía en sí, ¿en qué consiste? La cirugía en sí consiste, si seguimos un poco con la idea de la cama elástica, ¿no? Pues, y de la uva, como decíamos, o de la lenteja, o de como queramos, consiste en... Son fruteros los oftalmólogos. Sí, la verdad que yo siempre pongo, no sé por qué me voy a la comida. Exacto. Una uva, por ejemplo, es como yo se lo suelo explicar a mis pacientes. Lo que hacemos es le quitamos la piel de la uva, como una circunferencia a la parte de arriba, nos comemos el contenido de la uva y en el resto de piel es donde metemos la nueva lente. Es un poco la idea, ¿no? Sustituir esa catarata, ese cristalino con catarata, por una lente intraocular. Y dependiendo entonces de lo avanzada que esté la catarata, ese contenido de la uva, el cristalino, lo podremos sacar en trocitos, ¿no? Eso es. O entero, que sería el caso más complicado, que según lo que nos explicabas antes. Eso es. A nosotros lo que nos gusta es poder llegar a comernos eso, pues que se pueda como partir, trocear, ¿no? Trocear sin llegar a generar mucha inflamación dentro del ojo. Si está muy dura, tenemos que generar mucha inflamación dentro del ojo y eso puede dañar a la córnea que está en la parte de arriba, a esos muelles que sujetan esa uva, como quien dice, ¿no? Y ahí es donde tenemos que valorar todo. No es lo mismo sacar el cristalino a trocitos que sacarlo a la pieza entera a través de esa incisión tan pequeñita que hacemos en el pero ojo, ¿no? Lo mismo tampoco hay la reducción al absurdo. Entonces me opero de cataratas a los 50 porque total, no. O sea, tampoco es eso. No consiste en...
cuanto más blanda mejor, entonces lo hago pues como una prótesis de rodilla. Bueno, si ya me la voy a poner, Ya, me la claro. pongo ya. No, si el cristalino está bien y no tengo otra justificación, no es cuestión de acelerarlo, pero buscar ese término medio, ¿no? Entre el momento adecuado y las características que tenga en ese momento. Yo leí hace años El médico, de Noah Gordon, y entre otros tratamientos y patologías se hablaba precisamente de las cataratas, porque el protagonista aprendía a operar cataratas en la Edad Media. Es una cirugía muy antigua. Sí, pero entendemos que ha evolucionado mucho. ¿Cómo eran esas primeras cataratas que se describen en El médico? Antiguamente se esperaba eso, ¿no? Que el paciente no viese nada de los dos ojos. Siempre, habitualmente, si dejamos evolucionar las cataratas, hay un ojo que deja de ver antes y luego el otro, ¿no? Entonces ya cuando el segundo ojo dejaba de ver, lo que se hacía es lo que se le llama el reclinamiento del cristalino, ¿no? Se empujaba el cristalino al fondo del ojo. El ojo es como una pelota, está sujeto en la parte de arriba y desde fuera, con una aguja o con unos utensilios, bueno, los que había antiguamente, se pinchaba, se empujaba sin anestesia y sin nada, se empujaba el cristalino al fondo del mar. Entonces en ese momento el paciente volvía a percibir la luz, incluso a veces con una gafa, un cristal de mucha graduación, de 14 dioptrías o lo que fuese necesario, pues se podían defender, ¿no? O sea, que no los traían, sino que lo empujaban y lo dejaban... En las primeras cirugías así lo hacían, lo dejaban dentro. Claro, eso puede dar problemas, ¿no? Pero bueno, eran en casos o pacientes que ya estaban en esa situación, que era eso o no ver, ¿no? Entonces, bueno... Pues yo me imagino, si te lanzan un cristalino al interior del ojo, me lo imagino después traducido en moscas volantes, que ya hablaremos de eso en otro capítulo, pero seguro. Quizás tendría ese tipo de consecuencia también. Sí, podrían notarlo, claro, podrían notarlo dentro del ojo. ¿Tienes un cristalino bailando dentro del globo ocular? Sí. Hay que ver, ¿eh? Y bueno, y esto ha evolucionado mucho. Claro. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? De hecho, nosotros cambiando? tenemos que dar gracias a esas técnicas iniciales, ¿no? Es así, o sea, la medicina ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años y a día de hoy, con los láseres que tenemos, con los ultrasonidos que utilizamos, claro, no tiene nada que ver. Ahora hacemos microincisiones y la recuperación en una semana, en realidad el día después, pero bueno, siempre por la dilatación o así, ¿no? Les damos como una semana, 5 días pero ya están recuperados. ¿Cuál es digamos, como el mayor avance que, por ejemplo, en tu caso particular agradeces de la evolución de la cirugía de cataratas o que destacas por encima de otros, que te parezca? Has dicho, por ejemplo, ahora que es muy poco invasiva gracias al instrumental que tenéis. Para mí 2 cosas, porque a veces nos centramos en la cirugía. Y la cirugía, por supuesto, es muy importante, obviamente, pero a veces se nos olvida un poco el diagnóstico. O sea, las pruebas diagnósticas que tenemos hoy en día son increíbles. O sea, nos ayuda a seleccionar la lente de manera adecuada, a saber el momento ideal, ¿no?, para hacer la cirugía y, sobre todo, los riesgos específicos, porque cuando se habla de cirugía de cataratas siempre es el miedo a ¿tendré un desprendimiento de retina? Se piensa en eso, ¿no? Pero es que, bueno, no digo que no pueda pasar, por supuesto, como en cualquier cirugía, pero hay muchas otras cosas que gracias a la tecnología ahora también podemos predecir y, por supuesto, tener en consideración, ¿no?, y tener más cuidado. Entonces, yo casi destacaría más todo el preoperatorio, toda la tecnología del preoperatorio. Es la fase de afilar el hacha. Exacto. Antes de meterse Exacto. a cortar la leña. Claro, eso también a nosotros nos da mucha seguridad de cara a ir a la cirugía. Y luego, por supuesto, la tecnología a nivel quirúrgico que hay hoy en día, vamos, es increíble la seguridad que te da, los centrados de los láseres, las medidas intraoperatorias. Eso está muy protocolizada hoy en día, la cirugía de la catarata. No se puede y no se debe banalizar, por supuesto, es otra cirugía. Ninguna cirugía, claro. Entonces no se puede banalizar, pero sí es cierto que está muy protocolizada. Genera muchas dudas el tema de la lente que se coloca. Sí, por eso digo que no es tanto la cirugía solo, sino la lente que tenemos que poner, ¿no? Entonces, para eso esos diagnósticos previos. Y la lente, no hay una lente para todo el mundo. Hay la lente ideal para ese paciente. O sea, ya medicina personalizada a tope. Completamente. Está también en ese sentido hay mucha banalización, ¿no? No, yo quiero la mejor lente. La que le pusieron a mi primo. Exacto, porque vea todas las distancias ya, pero es que a lo mejor
para ese paciente la mejor lente no es esa, es para otra. ese paciente con ese trabajo o con ese estilo de vida, ¿no? Por Dependerá supuesto. también de eso. No es lo mismo un taxista que una costurera, que un paciente que tiene que coger pesos, que no sé, que sea un alto miope, que sea un alto hipermétrope. Entonces, todo ese conocimiento para mí es lo más bonito de la cirugía de la catarata. El trato al paciente, además, a mí lo que más me gusta de la oftalmología en este sentido es eso, ¿no? Tú puedes ver al paciente, le puedes conocer antes, le puedes diagnosticar, le puedes hacer la mejor indicación, ¿no? Nosotros trabajamos para darle lo mejor al paciente, si no, luego le puedes curar o tratar, como quien dice, ¿no? Y luego le puedes seguir también y ver si está contento. Y bueno, ese es como muy integral, ¿no? Eso es una visión integral. Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de sección. Tenemos un apartado que se llama El doctor responde, en este caso la doctora responde, evidentemente, en el que atendemos dudas que nos dejan nuestros seguidores en redes sociales. Tenemos aquí algunas apuntadas, voy a ir mirándolas porque quizás ya hemos contestado algunas de ellas. Vamos a verlo. ¿Cómo puedo cuidar mis ojos después de la cirugía para asegurar una buena recuperación? El post. Esto no lo hemos tocado. Lo que le haya dicho su médico, porque cada caso es distinto, ¿no? Donde se haya hecho la incisión, la cirugía, si era una catarata muy avanzada, una catarata poco avanzada, si el paciente tiene asociada una enfermedad sistémica o no. Pero bueno, así en general, la primera semana mucho cuidado, sobre todo no frotar. Habitualmente la cirugía de catarata, no se sutura la herida, entonces la córnea cierra como un velcro. Y si lo frotamos durante la primera semana se podría abrir, entonces mucho cuidado no frotar y no darnos un golpe. Pesos y demás, pues hay que tener cuidado también, y lo de agachar la cabeza, que siempre vienen todos los pacientes que a mí me da miedo que se hagan hasta una contractura, porque vienen ahí como muy rígidos. Es cierto, hay que tener cuidado, pero se pueden mirar para abajo para comer, para lavarse los dientes o para lo que haga falta. Sentido común. Yo siempre les digo sentido común, nada. Una semana tranquilitos. Una semana tranquila. ¿Deporte? Depende del deporte, ese también es otro tema importante porque ahora está muy de moda el kickboxing, yo estoy sorprendida, entonces claro, cuando te preguntan ¿puedo hacer deporte? Yo ya pregunto ¿qué deporte? Porque depende, ¿no? Por ejemplo, ejercicios aeróbicos de no impacto, caminar, bici estática, con cuidado, porque ya sabemos que puede ser de riesgo. Efectivamente. Pero en general, bici estática, elíptica, despacito, eso se podría hacer en las primeras semanas. Y una semana es el periodo habitual de recuperación, ¿no? Sí, normalmente la primera semana es la más crítica y luego pues lo que decimos, kickboxing pues no, durante un mes incluso. Sí, deportes de impacto yo prefiero que esperen un mes. O sea, a veces por querer ir más rápido vamos más despacio. Claro. Entonces es preferible, una vez que pasa el mes, ya está. O sea, el paciente puede estar completamente tranquilo. Entonces, por querer adelantarnos una semana, tenemos más que perder que ganar. Pero tampoco es cuestión de estar un mes parado, no es necesario. Aquí hay una pregunta recurrente. ¿Pueden las cataratas volver a aparecer después de la cirugía? No. Una vez que se opera la catarata, no vuelve a aparecer. ¿Qué pasa? Que a veces lo que pasa es que tardamos más en explicar esto al paciente que en decirle, bueno, ha vuelto a aparecer un poco de catarata, pero se la limpio con láser, que eso es un error, ¿no? No, el paciente también tiene que saber lo que está sucediendo en su ojo. Entonces yo, como siempre les pongo el ejemplo de la uva, pues vuelvo al ejemplo de la uva. Como hemos quitado esa piel y hemos vaciado el contenido, en la piel que queda, por ahí sí que crecen células, como intentando cicatrizar la herida. Entonces, esas células no es que se haya reproducido la catarata, digamos que es más bien un proceso de cicatrización. Esas células sí se limpian, normalmente en el primer año de la cirugía, pero bueno, hay pacientes que a lo mejor más tarde, depende de la edad, depende, bueno, de varias cosas. ¿Y cómo se limpian? Con un láser en consulta, no es ninguna cirugía en consulta. Ni nada. Sí, no es ninguna cirugía, eso no sí es que doloroso ni nada. Sí, eso se hace una vez y no hay que hacerlo más, generalmente. Muy bien, o sea que no se reproducen, ese es el mensaje que hay que dejar claro. Eso es. Bueno, ¿qué sucede si decido no operarme las cataratas? Pues que perderás la visión, ¿no? Supongo, al final. Exacto. O sea, yo creo que esa duda, o sea, esa decisión no, a día de hoy, pues no debería darse, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen mucho miedo y yo lo entiendo. O sea, es así, ¿no? Y sobre todo pacientes que tienen un solo ojo, pues tienen mucho miedo. Entonces, ¿no me opero? No, o sea, el miedo no se le va a quitar.
Y lo que no queremos es que tenga miedo el cirujano, ¿no? O sea, que esa catarata avance tanto que realmente incluso nosotros digamos, pues a ver, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Es una cirugía ¿no? mucho más complicada de la que habría sido antes. Claro, entonces el miedo es un poco lo que a veces les hace a los pacientes decidir que no se quieren operar. No debería ser la barrera, pero claro, es muy fácil decirlo, yo lo entiendo, porque el miedo es libre. Pero ahí es donde tienen que confiar o depositar un poquito la confianza en la recomendación médica, ¿no? Vamos con la última. Bueno, hay más, pero no tenemos tiempo para todas. ¿Es posible corregir problemas de visión como la miopía o el astigmatismo durante la cirugía de cataratas? Esto es un tema muy interesante. Esa es la idea y eso es un poco el avance para mí más importante, ¿no? Antes era quitar la catarata y ya está. Y ahora es, ya que quitamos la catarata, pues oye, vamos a intentar con las nuevas lentes pues tener la menor graduación posible, ¿no? Si soy miope, pues intentar reducirlo o quitarlo. En algunos casos se podrá, en otros no, por supuesto, pero evitar un poco, incluso independizar en lo posible o en la medida de lo posible el uso de la gafa en el paciente. Muy bien, esto entra también dentro de la cirugía personalizada, de la atención personalizada que hablábamos antes, ¿no? El traje a medida para cada paciente. Exacto, exacto. Bueno, pues no olvidéis que podéis dejarnos vuestras consultas en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar como Fernández-Iofv. Ahí pues podéis dejar vuestras dudas, las responderemos en nuestros programas de video podcast o os iremos contestando en nuestros contenidos como hacemos habitualmente. Última de nuestras secciones, la fórmula de la doctora. Aquí lo que hacemos es dejar unos últimos mensajes, en este caso relacionados con cataratas, para que les queden bien claros a nuestros pacientes y a las personas que nos siguen. ¿Con qué resumen nos podemos quedar en este caso? Pues yo creo que la idea es que la catarata es una enfermedad, una ceguera evitable, ¿vale? Entonces cualquier duda... obviamente tenemos que acudir al oftalmólogo para solucionarlo y yo creo que el mensaje más claro es que hay que hacer revisiones anuales, sobre todo por encima de los 40 años, revisiones anuales y cualquier cosa diferente que puedan notar, por supuesto, acudir a su centro de referencia. Nosotros estaremos encantados de atenderles y esa mentalidad de no vaya a ser que no sea nada, no quiero molestar, eso no, o sea, nosotros estamos para ello. Yo prefiero ver a un paciente que no tenga nada a tener que decirle por qué no has venido antes, ¿no? Entonces, revisiones anuales ante la duda para si hay alguna cosa detectarla pronto y cualquier cosa extra que pueda pasar en ese año, a mayores hay que echar un vistazo. Muy bien, recordad lo que hablábamos al principio, que las cataratas a veces nos acostumbramos, como evolucionan de manera muy lenta, pues a veces nos acostumbramos a ver de esa manera y no nos damos cuenta de que se están produciendo esas cataratas y que a lo mejor está llegando la hora de operarnos y no nos hemos enterado. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Vamos a cerrarlo lanzando una pregunta al siguiente invitado. Pues nada. Que no sabemos quién va a ser, entonces... Pues que nos hable de sus hobbies. Sus hobbies, muy bien, pues a lo mejor nos dan alguna idea también para arrancar el año con nuevos propósitos. Muchísimas gracias, doctora Belén. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues terminamos aquí, no os perdáis el próximo capítulo. Hasta la vista.